Comenzar explicando lo que es el tema número 7, referido al cheque como un documento mercantil. Uno de los documentos más usados en el ámbito comercial es el cheque, al igual que la factura. La factura es la más requerida, ¿no? Pero el cheque también tiene su valor. Muchas transacciones contables se las realiza a través del cheque. En ese sentido, tenemos que saber nosotros qué es el cheque, sus partes, el tema de cuáles son los sujetos que intervienen en su emisión y lo más importante que ya habíamos hablado en la clase de coordinación es saber cómo lo tengo que utilizar en la transacción contable, en una transacción contable donde se va a reflejar en un asiento que se va a realizar, no dónde debo de utilizarlo. ¿Entendido? Entonces, esta primera parte siempre va a ser un poco teórica para luego concluir siempre con la parte práctica y ustedes vean cómo se tiene que realizar la parte contable con el documento mercantil. ¿Ya? Entonces vamos a decir que el cheque es un documento mercantil de orden de pago a la vista. ¿Qué quiere decir orden de pago a la vista? Es decir, si yo no presento, no me pueden pagar. Cuando nosotros nos acercamos a la ventanilla para hacer el cobro del cheque, no nos van a pagar porque nosotros decimos que tenemos un cheque o que hemos traído una foto. No, no se va a hacer eso. Entonces lo que nos dice de que tenemos que pagarlo y tenemos que presentar el cheque, tienen que revisar todos los elementos que puede conformar, todos los requisitos que tiene un cheque y recién nos van a pagar. ¿No ve? Dice, es decir, que es indispensable ver y revisar antes de poder pagarlo en cajas del banco. Y ahí también ustedes es bien importante porque seguramente su visión de ustedes es llegar a ser cajeros primeramente de un banco y en ese sentido, ustedes tienen que saber que mucho cuidado se debe de tener con con la revisión de un cheque, porque muchos problemas que tienen los cajeros es que no han revisado de buena manera y han hecho el pago y después, o sea, uno queda con el problema, ¿no? Entonces dice por eso que es bien importante porque para poder pagarlo en cajas del banco, que emerge de la operación de depósito bancario o pasiva bancaria. ¿Qué significa? Que llamado depósito de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? Que no todos podemos tener cheques o ustedes tienen. Yo tengo mi caja de cuenta mi caja de ahorros, pero yo no tengo chequera. Ustedes también deben tener su caja de ahorros, pero no tienen chequera, ¿no? Entonces, ¿qué es el requisito principal para poder tener un cheque? Es tener una cuenta corriente, ¿no? Llamada depósito de cuenta corriente. ¿Y quiénes tienen generalmente esta cuenta corriente? Son los dueños de empresas, pues ahí es el tema de que ellos, por el capital que tienen y todo lo demás, son o les permite ser dueños de la cuenta corriente, ¿no? Entonces, el mismo que le permite al dueño de la cuenta corriente o acreedor del depósito bancario, ordenar al banco deudor, o sea, en este caso vamos a ver más adelante quiénes son los sujetos, porque van a decir, ¿por qué deudor es el banco, ¿no? En la emisión del cheque sí, llegaría a ser el deudor el banco. Del depósito de cuenta corriente, pagar una determinada suma de dinero a una tercera persona llamada beneficiario. En este caso, nosotros en nuestra generalidad hemos tenido un cheque en nuestra mano porque somos beneficiarios, pero no creo que hayamos sido acreedores, o sea, nunca, no creo que hayan sido dueños de una cuenta corriente y hayamos tenido la posibilidad de emitir un cheque, ¿no? Entonces, generalmente hemos debido ser beneficiarios de un cheque y lo hemos tenido que cobrar, ¿no? Ese es el cheque. De una manera más explícita, les estoy explicando con ejemplos para que sepamos a qué se refiere como el documento mercantil del cheque. Aquí tenemos una ilustración que nos dice que estamos viendo el cheque. Y ahora sí vamos a hablar acerca del código de comercio. En el código de comercio, si ustedes agarran y van a ver sus libros también,
estamos de acuerdo con el artículo 600 del Código de Comercio, en el cual nos dice que debe de contener un cheque, ¿no? ¿Se acuerdan que en la anterior vez habíamos visto las partes del cheque? Digo, las partes de un documento mercantil. Aquí también nos está diciendo que debe de tener partes el cheque. Y si yo no veo esto como cajero, yo lo estoy hablando como cajera, ¿no? Si no veo yo todas estas partes, para mí ese cheque es inválido para que esa persona pueda hacer el cobro. Y yo tengo que hablar a mi jefe inmediato superior y decir de que no, o sea, refleja algo que no está bien. En ese cheque es mejor no pagarlo. Porque como les digo, me puedo evitar sabiendo todos estos elementos que tiene que tener un cheque, que está en el Código de Comercio, que se ha enseñado en la materia. Y también cuando estén de cajeros, ustedes les van a enseñar tener tranquilidad cuando reciban un cheque para poder pagarlo. No, no el hecho de que esté el banco lleno y que quieran despachar rápido a los clientes, nada de eso, tienen que tomarse todo su tiempo para poder revisar un cheque. Y todavía, si es de un monto alto, ¿no? ¿De dónde si no uno puede estar pagando, ¿no? Puede ser que el beneficiario, sabiendo que estaba mal el cheque, se pierde y nunca más se le ve y todo lo demás, ¿no? Hay casos de eso. Entonces, por favor, siempre les voy a pedir que tomemos en cuenta estos requisitos que tiene que tener todo el cheque. Primero, ¿qué tiene que tener? El número y series impresos, en su defecto la clave o signo de identificación o caracteres magnéticos. Es un número que se le asigna al cheque. Ahorita vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? El lugar y fecha de su expedición. Expedición quiere decir cuando se ha emitido, ¿no? Orden incondicional al pagar a la vista de una determinada suma de dinero, es decir, el monto. Ya este 3 se refiere al monto, por favor, quiero que lo tomen en cuenta. El 4, nombre y domicilio del banco girador, es decir, que en todo cheque siempre va su sello, ¿no ve? Del cheque o sus datos del banco, de donde estamos cobrando todo lo demás, en un costado izquierdo o en un costado derecho, arriba o abajo, tiene que estar los datos del banco. Luego está la indicación de si es a la orden de determinada persona o al portador. Eso también vamos a explicarles, ¿ya? Es así, aquí te están indicando quién puede cobrar como beneficiario. Ya el 5 es, ahí tienen que poner, si nosotros somos beneficiarios, poner nuestro nombre. A eso se está refiriendo el punto 5. Firma autógrafa del girador, es decir, que ¿se acuerdan que habíamos hablado de la factura en el otro, en las partes de los documentos mercantiles y decíamos que en la factura no hay una firma porque lo podemos invalidar la factura? En este caso, sí o sí, tiene que haber una firma, ¿no? ¿Y de quién? Del acreedor, del girador, quien está emitiendo el cheque. Ya, aquí podemos ver las partes del cheque, están un poquito borrosa la imagen, pero vamos a ir identificando. Uno, lo que decíamos, esto es el requisito que dice los números que asigna el banco, ¿no? Impresos tenemos en esta parte, miren, y también lo tenemos aquí, ¿ya? Luego el 2 nos está diciendo la fecha de expedición, o hemos dicho la fecha de emisión, donde nos está poniendo lugar y fecha, ¿no ven? Entonces tiene que ponerse aquí La Paz y el día que se está emitiendo ese cheque. 3, y tenemos dos 3, como ustedes están viendo. 3, el monto del cheque, ¿ya? El monto en numeral y en literal. Tiene que estar bien consignado aquí los montos que yo tengo que cobrar. En el literal también, por eso es tan importante que nosotros sepamos escribir números, ¿no? Porque muchas veces no sabemos. Entonces, tiene que estar aquí el mismo monto reflejado en literal. ¿Ya? Luego, aquí decíamos, páguese a la orden de, es decir, el beneficiario. Y como hemos dicho, generalmente nosotros hemos estado como beneficiarios, no hemos estado como acreedores, ¿no?
beneficiario. Entonces aquí yo tengo que poner mi nombre, o tienen que poner el nombre mío, el acreedor tiene que poner el nombre mío si me deben a mí, o al beneficiario. Y aquí dice que puede ser al portador. Cuando es al portador no tiene un nombre, está así vacío. O si no lo ponen al portador. Y está, ahí les digo que es en ese momento que se vuelve tan complicado para el cajero poder pagar un cheque al portador, porque posiblemente este cheque se haya encontrado cualquier persona y él lo endosa y lo puede cobrar cuando dice al portador o cuando aquí no dice ningún nombre. ¿No ve? Les digo, pues hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de, mm, de los diferentes tipos de cheques que tenemos, vamos a hablar ¿ya? También o las modalidades de emisión, mejor dicho, y se va a hablar también. Luego tenemos el 6, que esto es importante, lo que les decía, aquí sí tiene que haber la firma del acreedor. Con su firma está diciendo que él está otorgando ese dinero para que se pueda cobrar, ¿no? Estas serían las partes del cheque que hemos visto en el artículo 600. Ustedes revísenlo y vayan viendo también así con esta parte del cheque y puedan decir, ustedes lo tienen en sus textitos. Por favor, les pido eso, que puedan ir revisando también las partes que tenemos. Es el mismo cheque que tienen en el texto, ¿no? Y de esta forma estuviéramos cumpliendo con lo que dice el artículo 600 del Código de Comercio. Ahora, ¿quiénes son los sujetos del cheque? Es decir, que quiénes van a intervenir para su emisión. Primeramente estamos hablando del girador o librador. ¿Quién es el acreedor? El dueño de la cuenta corriente, el que tiene la chequera y el que puede emitir los cheques. Ese es el girador o librador. Para nosotros va a ser el acreedor. Estas palabras de girador o librador son más técnicas, pero también es para su conocimiento. Luego, el girador librador, para nosotros el deudor, y aquí es el que es el banco o la identidad de crédito. ¿Y por qué dirán? Claro, porque yo tengo mi cuenta corriente en un determinado banco y le estoy diciendo al banco que me lo pague, ¿no? Entonces lo estoy convirtiendo en una especie de deudor, ¿no? Pero con dinero mío. No estoy diciendo que lo pague él, o sea, tiene que haber un dinero de mí, o sea, el banco no me va a pagar por mí, pero lo estoy convirtiendo en especie de deudor porque tienes la responsabilidad de pagármelo a otra persona. Por ese lado va el tema de deudor. El beneficiario, entonces, la tercera persona que sin ser acreedor del banco, o sea, no es necesario que yo tenga la relación con el banco, se convierte en sujeto que tiene el derecho al cobro. ¿Por qué? Porque el acreedor ha puesto mi nombre en el cheque y yo he ido a cobrar al determinado banco. El endosante y el endosatario. Esto ya es cuando el cheque no ha sido cobrado, por ejemplo, por el beneficiario mismo, ¿no? Entonces el endosante es el sujeto que teniendo el derecho a cobro de crédito transfiere el mismo por endoso a una nueva persona que se llama endosatario. El beneficiario puede ser también endosante. No puedo cobrar ese cheque endoso y a otra persona le pongo el nombre para que se pueda hacer el tema del pago. No tengo que endosar y de luego transferir ese derecho a cobro. A eso se llama el endosante y el endosatario. Luego tenemos lo que es el tenedor. El tenedor, aunque es una palabra bien un poquito chistosita y llamativa porque parece cubierto, ¿no? El tenedor es el sujeto fijo, es el último que tiene el derecho al cobro, pero ustedes me dirán, licenciado, ¿cuántas veces siempre pueden cobrarlo, ve? Es que puede suceder. Te dice de que no tiene fecha, no tiene fecha os digo, no tiene límite para hacer los endosos. Dirán, pero en su cara posterior del cheque solamente puede alcanzar unos 2 o 3, sí, pero nos dice que también a ello podemos pegar una hoja y seguir endosando. Puede haber hasta 20 endosos, ¿no? Entonces, lo que nos dice que el último que vaya a cobrar se lo denomina tenedor.
Modalidades de emisión, lo que les decía. ¿A quién va dirigido? Primero, cheque al portador. Muy bien importante saber que tenemos que tener mucho cuidado con este cheque al portador. No menciona el nombre del beneficiario, pudiendo dejar en blanco el lugar o escribir al portador, lo que hemos dicho. Cheque a la orden. Este cheque está dirigido a determinada persona. Generalmente tendría que ir así, a un beneficiario con su nombre y apellido. Y cheque a la fecha. Se expide el cheque con fecha posterior al cobro. ¿Cómo es eso? Dirán también. ¿Para qué se emite este cheque en la fecha? Para evitar que problemas. Es decir, el acreedor puede ser que en determinada fecha no tiene fondos en su cuenta corriente, pero necesita pagar una deuda y que el beneficiario esté seguro que se va a pagar. Entonces se pone, por ejemplo, hoy estamos a 8 de septiembre y decimos de que emitimos el cheque hoy, ¿no? Pero no sacamos con esta fecha. Podemos sacar con fecha 14 de septiembre, donde sabemos que sí vamos a tener fondos para que se pueda cobrar. En eso yo evito que haya problemas, pero lo estoy poniendo en consideración ya al beneficiario y le digo, y no vas a ir a cobrar hoy. Está para el 12, o sea, reciente va a habilitarse el 12 y mi cuenta voy a tener dinero porque así nos evitamos de problemas, ¿no? Y no vas a decir que yo te he emitido un cheque sin fondo, ¿no? Por ese mismo hecho. Luego, ¿cuánto tiempo tiene de vida mi cheque? O sea, pues no van a decir, uche, tengo un cheque y voy a cobrar pues aquí, me voy a guardar en mi chancho y cuando saque de ahí voy a ir a cobrar. No puedo hacer eso. No, dice el artículo 607, ahí está en el Código de Comercio, que ya ha emitido el cheque en manos del beneficiario, tiene 30 días corridos a partir de su fecha de emisión, si fueran expedidos dentro del territorio. Es decir, que dentro del mes, si yo no lo cobro, mi cheque puede anularse, ¿no? Dos, dentro de los 3 meses, si fueran expedidos en el exterior para su pago en el territorio nacional. ¿Ven? Tenemos fechas para poder, no todo el tiempo es vigente nuestro cheque. Entonces dice que de acuerdo al artículo 610 del Código de Comercio, la revalidación del cheque consiste en dar una nueva vigencia al documento que no fue presentado dentro de su tiempo límite. Muy bien, ha llegado el día 29 y me doy cuenta que no he cobrado mi cheque. No, no he cobrado y ¿qué hago? O sea, puedo ir a cobrar eso, pero tampoco no puedo ir ese día. No, voy a dar parte al, al acreedor y voy a decir que por favor me lo puedan revalidar. Y ellos van a dar parte al banco para decir que se pueda revalidar ese cheque y pueda darme de nuevo 30 días para que pueda cobrar. Pero eso hay que tratar que no sea así. En casos extremos es mejor tenerlo el cheque y ir a cobrar. Y también, saben ustedes chicos que teniendo el cheque no nos vamos a estar esperando a que pase el tiempo, sino ese instante. El dinero a veces nos falta, ¿no? Entonces, de esta forma estamos hablando de la primera parte de lo que es el cheque. A la siguiente clase vamos a continuar y terminar ese tema del cheque. Gracias, chicos.